Momentito de su comodidad y salude al hermano, dígale feliz día de resurrección. Salude al hermano, a la hermana que tiene a un lado. Gracias, hermana. Es un día precioso, Cristo vive, amén. Cristo vive, Él está vivo, Él no está muerto. Después de saludarse unos con otros, les pido que tomen asiento. Es un día precioso, es un día maravilloso, es un día en el que no solamente vamos a tener nuestro servicio, pero después del servicio tenemos también una deliciosa comida que prepararon muchos de nuestros hermanos, hermanas, prepararon algo y trajeron para compartir. Así que les pedimos de que con todo gusto ustedes se queden en Hope City Español. Estamos muy contentos de tener a cada uno de ustedes con nosotros en este día tan maravilloso que celebramos como es el Día de Resurrección. Hoy experimentamos la alegría de la resurrección de nuestro Salvador, pero también quiero contarles algo. No fue así el primer día de resurrección. El primer día de resurrección no fue un día en que celebraron, no fue un día en que celebraron como lo estamos haciendo nosotros hoy en día, no fue un día que se habían alegrado mucho. El primer día de resurrección no sucedió así. En la primera resurrección, el primer día de resurrección no comenzó con celebración, comenzó con miedo. El primer día de resurrección comenzó con miedo. Los guardias que estaban cuidando la tumba de Cristo tuvieron miedo. Las mujeres que iban a ver al Jesús resucitado, más bien ellas iban a ver a Jesús muerto. Llevaban especias especiales para embalsamar su cuerpo. Las mujeres fueron a ver a Jesús, pero en la tumba. Y cuando se dieron cuenta que no estaba ahí, tuvieron miedo. Los soldados tenían miedo, las mujeres tuvieron miedo. Y dice la palabra de Dios que los discípulos se encerraron en un cuarto porque tenían miedo, porque estaban escondidos, estaban asustados. Y eso nos lleva a nosotros a una realidad que hoy no podemos ignorar, y es la realidad del temor, la realidad del miedo. En el mundo que vivimos hoy en día, una de las mayores fuerzas que está moldeando nuestro mundo hoy en día no es la tecnología, no es ni siquiera la política que tan cruzada la tenemos hoy en día en el mundo, ni tampoco es la cultura. ¿Sabe usted qué es lo que está transformando, qué es lo que está realmente moldeando el mundo hoy en día? Es el miedo. El miedo. La gente tiene temor. Tiene miedo. ¿Por qué? Porque vivimos días de incertidumbre, no sabemos qué va a pasar mañana. Es más, puedo ir de aquí a la esquina, no sé qué va a pasarme de aquí a la esquina. Ya no hay seguridad, hay una incertidumbre terrible. Hoy todo parece estable y mañana de repente todo cambia. Hoy, por ejemplo, puede haber paz en el mundo y mañana nos levantamos y ya dicen que estamos en guerra. Hoy tienes un trabajo, mañana la economía cambia totalmente y ya no está tu trabajo. Llegaste y te dijeron no hay más trabajo. El miedo está en todas partes y el miedo está moldeando al ser humano más que nunca. El miedo es algo sumamente poderoso. Cuando una persona quiere controlar o manipular a las personas, lo que inculcan es miedo. El miedo tiene poder para paralizar a las personas y también tiene poder para confundir las decisiones. Pero aún más, el miedo tiene un poder terrible para destruir relaciones y en muchos casos destruye vidas enteras. Y lo que hace que el miedo sea aún más fuerte que esto es que tenemos más que nada, le tenemos miedo a aquellas cosas que no entendemos. Tenemos miedo a que no podemos muchas veces controlar las cosas que quisiéramos controlar. Y otras veces tenemos miedo a lo que no podemos predecir o también miedo a lo que no podemos explicarle a alguien.
Por eso hoy, incluso en un mundo que vivimos de informática tan lleno de información, la gente sigue abrumada por la ansiedad. La gente está experimentando muchísima ansiedad hoy en día. Y la gente experimenta ansiedad más que nada por el miedo. Hay cierto temor, no sé qué va a pasar, no sé qué va a venir. La gente tiene miedo de lo que está pasando en el mundo, temerosos de lo que no puede, que puede pasar mañana, teniendo temor de perder, tienen temor de perder aquello en lo que dependen. Temor de que si me hackean mi cuenta de banco y pierdo todo lo que tengo en el banco. Temor de que si mañana llego a mi trabajo y me tienen una carta de despido. Y muchas personas viven constantemente con ese miedo, el similar al miedo que tenían los soldados, similar al miedo que tenían las mujeres y similar al miedo que tenían los discípulos. Ellos también estaban viviendo tiempos de incertidumbre. Ellos también estaban viviendo tiempos bastante difíciles y el miedo no vive simplemente allá afuera. No es solamente porque yo salga de aquí que me va a dar miedo. El miedo, sobre todo, vive dentro del corazón del ser humano. Y cuando vivimos una vida con miedo, no vivimos una vida saludable. Podemos ver claramente que cuando llegamos al relato de la resurrección, en Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 10, podemos ver eso porque cuando Jesús murió el viernes, para mucha gente la esperanza que ellos tenían en Jesús también había muerto. Murió Jesús, murió su esperanza. ¿Se recuerdan lo que el domingo pasado estuvimos viendo? El domingo pasado estuvimos viendo su entrada triunfal, el domingo de Palmas, domingo de Ramos. Y en el domingo de Ramos todos ellos decían: Hosana, sálvanos Señor, sálvanos al Rey que viene. Pero ellos decían: ya viene a tomar su reino. Y luego 5 días después encuentran que lo crucifican. Por lo tanto, el día que lo crucifican, ellos salen huyendo, escapan, los discípulos escapan, tienen miedo, están llenos de temor y se esconden y ponen llave en la puerta porque le tenían miedo a los líderes religiosos. Dijeron ellos: si eso le hicieron al Señor, ¿qué nos van a hacer a nosotros? Estaban llenos de temor. Si tú quieres saber cómo hombres en la historia, personajes de la historia, han controlado y han manipulado masas enteras, es inculcándoles miedo. El miedo es poderoso. Por eso es que el miedo puede destruir. Y cuando ellos tenían mucho miedo, lo tenían por lo que no estaban entendiendo. Cuando tú no entiendes, el miedo crece. Cuando no puedes ver lo que viene después, qué va a pasar mañana, el miedo se apodera muy fácilmente de ti si te pones ansioso y tienes ansiedad por querer saber qué va a pasar mañana. Cuando la vida parece fuera de control, el miedo comienza a tomar la guía de tu vida, y eso era lo que estaban experimentando no solamente los discípulos, pero dice también que los guardias que estaban cuidando de la tumba de Cristo, y después las mujeres. Es más, Mateo 28 del 1 al 10 dice así: después del sábado, dice, al amanecer, el primer día de la semana, estoy hablando del domingo, María Magdalena y la otra María fueron a ver la tumba. Hubo un violento terremoto porque un ángel del Señor bajó del cielo y, yendo a la tumba, echó la piedra hacia atrás y se sentó sobre ella. Su apariencia fue como un rayo, su ropa era blanca como la nieve. Y noten ustedes lo que dice aquí el primer grupo que encontramos llenos de temor después de los discípulos el viernes. El primer grupo es los guardias. Tenían, ¿qué dice ahí? Tenían mucho miedo de él y quedaron como hombres muertos. No quedaron muertos, quedaron como hombres muertos. Y después nos dice aquí, ¿qué nos dice el siguiente versículo? Dice: dijo el ángel a las mujeres en el verso 5, no tengas, otra vez, miedo. Primero, los guardias tenían miedo, las mujeres tenían miedo. No tengas miedo, porque sé que estás buscando a Jesús, que fue crucificado, y él no está aquí, pues ha resucitado, tal como él dijo. Ven a ver el lugar donde yacía.
Así que las mujeres se apresuraron a marcharse de la tumba y estaban llenas ¿de qué? De miedo, pero llenas de gozo. Miren ustedes la diferencia entre los soldados y las mujeres que creían en Jesús. Los soldados eran cristianos o no eran cristianos. No. ¿Y cómo reaccionaron? Con miedo, y el miedo que hizo en ellos los paralizó. Sin Dios, el miedo y el temor que experimenta el ser humano te paraliza completamente. Pero cuando tú tienes una relación con Dios, el miedo que sentimos, que muchas veces nos hace experimentar ansiedad, muchas veces ese miedo nos deprime. A pesar de las emociones que nosotros experimentemos, aun cuando estamos pasando momentos difíciles, podemos experimentar gozo. Gozo no significa alegría, ¿ok? Muchas personas piensan que gozo es estarse riendo. No, gozo es una emoción interna que tú experimentas cuando tu confianza no está en aquello que te provoca el miedo, pero más bien tu confianza está en Dios, en quien confías a través de las situaciones que te dan miedo. Entonces, cuando hay miedo en tu vida, sientes gozo porque dice, no importa lo que me está pasando, me siento con gozo, me siento bien porque sé que Dios está en control de esta situación que me está pasando. Y esa es de la forma en que debe de responder aquellos que sí creen en Jesús. Y esa era la situación de las mujeres. Y cuando el ángel les dijo, no tengan miedo, ya sé lo que ustedes están buscando. Entonces, cuando vemos esto aquí, nos damos cuenta claramente, nos damos cuenta que estaban experimentando miedo por varias razones. Una de las razones, experimentaban el miedo por la pérdida. Cuando nosotros perdemos algo, es normal que experimentemos el miedo. ¿No ha perdido usted a veces las llaves de su carro y a veces las tiene en su mano? Y dice, ¿dónde están las llaves? Y se llena uno de temor, ¿no? ¿Dónde está el billete de $100 que andaba? Experimentamos miedo por cualquier cosa a veces. Estamos experimentando, pero ellos estaban experimentando miedo por una pérdida. Ahora, quiero decirle algo importante. Muchas veces hay ciertas cosas que a nosotros nos dan seguridad. Pueden ser personas. Y cuando tú pierdes a esa persona en quien te agarrabas para tener seguridad, empiezas a experimentar el miedo. Porque no es en Dios que tienes tu confianza, sino en una persona. A veces cuando tú pierdes, si la confianza la tienes en las cosas materiales y tú pierdes algo material, comienzas a experimentar miedo y a decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque te da incertidumbre. Experimentamos miedo cuando nosotros soltamos o perdemos aquello que nos da seguridad. Y estas mujeres y estos discípulos tenían seguridad en Jesús, tenían una buena seguridad, pero sin embargo no habían entendido, por lo tanto experimentaban miedo. Cuando entendieron, experimentaron miedo aún así, porque eran seres humanos, pero tuvieron gozo en medio del temor. Y eso me lleva a mí a que nosotros cada uno entendamos algo bien importante, hermanos. Sumamente importante esto. Como seres humanos, siempre vamos a experimentar diferentes emociones. Vamos a experimentar, el miedo es parte de las emociones. ¿Sabe muchas veces por qué nosotros tenemos que entender por qué Dios permite que experimentemos ciertas emociones en nuestros sentimientos? Nuestros sentimientos y nuestras emociones son dos cosas diferentes. Pero ¿sabe usted por qué Dios permite que experimentemos ciertas emociones y ciertos sentimientos? Para protegernos. El sentimiento del miedo no tiene el propósito de Dios de destruirnos. El sentimiento o la emoción, del miedo tiene el propósito de parte de Dios de darnos una advertencia de que algo nos puede pasar.
Es por eso que usted tiene temor cuando usted dice, estoy poniéndome en peligro. Dios le permite que usted sienta la emoción de miedo para decirle, cuidado, algo puede pasar. Pero cuando nosotros no entendemos las emociones y no entendemos la emoción del temor o del miedo, y nosotros no estamos caminando con Dios, el miedo y la emoción lo que pueden hacer es destruirnos porque no lo sabemos manejar. Y especialmente cuando nosotros tenemos confianza en aquellas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Estas personas estaban experimentando el miedo por la incertidumbre, no sabían qué iba a pasar. Estaban experimentando el miedo por el peligro. Los discípulos se fueron, dice Juan capítulo 20, versículo 19, que se fueron y cerraron las puertas con llave porque tenían miedo de los líderes religiosos de Israel. Tenían miedo. ¿Por qué? Porque Jesús acababa de ser crucificado. Y en sus mentes nuevamente ellos decían, si le hicieron esto a él, podríamos nosotros ser los siguientes. Y se encerraron con llave. ¿Qué le dice eso de lo que a usted de lo que el miedo puede hacer? Si usted le tiene miedo a una persona, y si ese miedo es en una relación, sin duda alguna es una relación destructiva y tóxica. El miedo hace tantas cosas negativas cuando nosotros estamos lejos de Dios y no lo entendemos. Ellos estaban experimentando el miedo que surge de no entender el plan de Dios para tu vida. Cuando no entiendes que Dios tiene un plan perfecto para tu vida, es normal que experimentes también el miedo en tu vida. No sabes qué va a ser de tu futuro, no sabes qué carrera debes de tomar, no sabes cuál es el trabajo en el que te debes de quedar. Jesús ya les había contado, ya les había dicho a ellos que Él resucitaría, pero ellos no habían entendido el plan de Dios. Dios desea, mis queridos hermanos, que nosotros entendamos su propósito para nuestras vidas. Jesús les había dicho a ellos el propósito. Jesús les había dicho que resucitaría, pero en ese momento no relacionaron la promesa de Dios con la situación que estaban viviendo. Y yo te hago una pregunta. Cuando tú vives situaciones difíciles, ¿te recuerdas de las promesas de Dios y las tratas de relacionar? Porque muchas veces lo que pasa con nosotros es que estamos pasando una situación difícil y en la situación difícil nos enfocamos tanto en el problema que no nos queremos recordar o no nos da por recordarnos las promesas que Dios hizo que tienen que ver con ese problema. Y entonces quedamos sin esperanza, quedamos sin entender lo que está pasando. No relacionamos la una cosa con la otra. Cuando olvidamos lo que Dios nos ha dicho en algún momento y no entendemos lo que Dios está haciendo, el miedo comienza a tomar control de la vida de un ser humano. ¿Qué clase de miedo era ese? Era miedo de pérdida, dijimos, era miedo de incertidumbre, era miedo del peligro, era miedo a no tener el plan de Dios. No sé cuándo fue la última vez que usted reconoce que experimentó miedo de verdad. Pero en mi caso, yo he experimentado miedo en varias ocasiones. Y a veces uno sale de la casa y uno dice, ¿será que voy a regresar? O nunca, cuando alguna vez alguno de ustedes lo han operado y le tienen que poner la máscara y lo tienen que dormir, no dice usted, a ver si me despierto. Yo he tenido 8 operaciones. Y en mis 8 operaciones, ya mis últimas operaciones, dije yo, bueno, ¿será que de esta sí me despierto también? Son cosas que suceden. Es normal que el ser humano experimente temor. La cosa no es si usted o yo vamos a experimentar temor y miedo como le sucedió a los discípulos. La cosa y la pregunta es, en medio del miedo, ¿en quién estás confiando? En medio del miedo con tu familia, ¿en quién estás confiando? En medio del miedo en tu trabajo, ¿en quién estás confiando? Cuando estás experimentando miedo en esta cultura que estamos hoy en día, que hoy somos y mañana no somos, hoy estamos, mañana no estamos, hoy estamos en paz, mañana estamos en guerra. Hay cada cosa en quién estás confiando. Porque creo que ese es el punto principal.
Los discípulos no habían entendido el plan de Dios. Y cuando tú comienzas a entender el plan de Dios en tu vida, las cosas empiezan a cambiar. Empiezan a cambiar en tu vida. Así que hay tres cosas que te quiero decir de este texto rápidamente. ¿Qué ocurre cuando las personas experimentan el miedo sin Dios? Vamos a ver de este mismo texto tres cosas que ocurren cuando las personas experimentan el miedo, pero son personas que no son cristianos, son personas que nunca han entregado su vida a Cristo, son personas que no tienen una relación personal con Dios. ¿Qué pasa con esas personas cuando no tienen esperanza en Dios y dentro el temor a sus vidas? Dentro el temor a sus vidas. Esto es lo que sucede. Vamos a ver en Mateo 28:4. Veamos el ejemplo de los guardias que no eran creyentes. Los guardias tenían miedo y temblaron y se transformaron como en hombres que estaban como muertos. ¿Qué vemos que está pasando aquí? Lo primero que vemos aquí es que el miedo paraliza a una persona. El miedo te detiene. El miedo te detiene en tantas cosas. Y si empezamos a podríamos nombrar una lista y podríamos hablar de lo que te provoca miedo, las consecuencias del miedo, lo destructivo del miedo. Podemos hacer una serie entera de varias semanas sobre este tema del miedo. Pero para entender el miedo que ellos estaban teniendo el día de la resurrección, vamos a decir cómo el miedo paralizó a estos hombres porque no tenían una relación con Dios. Y dice aquí que no podían moverse, no podían reaccionar, no pudieron responder. Y hay muchas veces donde el miedo nos asusta. El miedo a la vida, el miedo a los problemas nos paraliza tanto que no sabemos nosotros qué hacer. Y cuando el miedo controla tu vida, el miedo te impide avanzar. No avanzas en la vida. Aquello que querías hacer algún día ya no lo vas a hacer porque tienes miedo de lo que pueda pasar. Obviamente, porque si una persona no tiene una relación con Dios, no está confiando en Dios. Muchas veces cuando el miedo controla tu vida, te impide avanzar. Hoy en día algunas personas no están atrapadas porque les falte capacidad. Hay personas que se sienten atrapadas, pero no es porque les falte capacidad. Hay muchas personas que están atrapadas porque el miedo los ha paralizado, el miedo no los deja avanzar. Tuviste una relación que fue destructiva y el miedo no te permite avanzar a tener otra relación. El miedo no te permite ver que Dios puede traer a una persona a tu vida que va a cambiar tu vida. El miedo no te permite que tú veas la esperanza que hay en Cristo. El miedo no te permite ver que si fracasaste en una carrera puedes tomar otra carrera. ¿Y qué si soy un fracaso nuevamente? El miedo te invade la mente y te invade las emociones. Y si hay una de las cosas más terribles, el peor enemigo de la fe, mis queridos hermanos, el peor enemigo de la fe no es la incredulidad. El peor enemigo de la fe es el miedo. Es cuando nosotros tenemos miedo y no damos pasos de fe. Y por el miedo que les invadía la mente y las emociones, ellos estaban temblando, dice aquí. No solo estaban paralizados, pero estaban ahí temblando. Y esto no era una preocupación así tranquila de la nada. Esto era un miedo abrumador. Sus cuerpos no reaccionaban, sus emociones se apoderaron de ellos. Y hemos hablado de cuando las emociones se apoderan de nosotros. ¿Qué problema? El miedo se apartó de sus pensamientos, llenó sus pensamientos y todo su ser. Y es que cuando el miedo no lo sabes controlar, empieza a controlarte y empieza a controlarte cómo te sientes. El miedo comienza a controlar cómo piensas y cómo respondes a diversas situaciones de la vida. El miedo no solamente hace eso, el miedo te desconecta de la realidad del propósito. ¿Sabes cómo los desconectó a ellos? Se convirtieron en hombres como muertos. O sea, dejaron de cuidar la tumba, lo que era el propósito de ellos. Era cuidar la tumba, pero perdieron el propósito, perdieron la razón del por qué estaban ahí, porque el miedo que sentían los desconectó totalmente del propósito que ellos tenían. Si tú permites que el miedo llene tu vida, solamente te va a paralizar
Solamente el miedo te va a desconectar de la realidad y del propósito que Dios tiene para ti. Cuando el miedo se apodera de ti, dejas de vivir la vida que Dios ha preparado para ti. Dice la palabra de Dios que en el amor no hay temor, porque el verdadero amor echa fuera al temor. El verdadero amor que viene de Dios echa fuera el temor. El mismo momento que paralizó a los guardias es el mismo momento que transformaría la vida de aquellas mujeres. Porque el miedo sin Dios lleva a la parálisis, pero el miedo con Dios te lleva a la transformación. Número 2, ¿qué ocurre cuando Dios habla ante nuestro miedo? Ya hablamos de cómo la persona sin Cristo reacciona al temor. Te paraliza, te estanca, no te deja avanzar. ¿Qué sucede cuando Dios habla a nuestro temor? Mira lo que hizo aquí cuando Dios habló a través del ángel. Dios habló a través del ángel al temor de las mujeres. Y les dijo, no tengas no tengas miedo. Y le dijo, Jesús no está aquí. Lo que tú crees que es un problema, no es un problema. Jesús no está aquí. Él ha resucitado. ¿Te imaginas en ese momento cómo se sintieron las mujeres? Estas mujeres caminaban con el corazón pesado, lleno de lágrimas y lleno de confusión y lleno de miedo, porque pensaban que Jesús estaba muerto y no sabían qué les iba a pasar a ellas. Y justo en medio de ese momento de pesadez en su corazón, Dios les habla a través del ángel. Y en el momento que el ángel les habla y que Dios habla a través del ángel y les dice, no tengan miedo, todo empieza a cambiar en estas mujeres. Y es que Dios te recibe, fíjate bien lo que voy a decir, Dios te recibe en tu miedo, no después de que pase el miedo. O sea que Dios está para socorrerte en el momento que más lo necesitas. Si sabes que a veces el problema es que nosotros no queremos ver la solución que Dios nos está dando para no experimentar ese temor que tanto nos puede destruir. Dios es el que nos encuentra y nos dice, no tengas miedo. Dios no esperó a que estas mujeres se calmaran. Vamos a esperar que se calmen, las vamos a dejar. No, Dios no esperó eso. Dios no esperó a que ellas lo descubrieran a Él. Él fue y se encontró con ellos, con ellas. Él mismo se encontró con las mujeres después del ángel. Y eso es importante porque para que nosotros lo entendamos, podemos ver aquí que el miedo no es solamente una emoción temporal. El miedo forma parte del ser humano, como lo dije anteriormente. Y por eso tenemos que entender que habrán momentos en tu vida en los que sientas miedo. El que usted sienta miedo no es malo, lo vuelvo a repetir. Es cuando usted siente el miedo lejos de Dios, que lo va a destruir. Pero cuando usted tiene temor, usted puede seguir experimentando el gozo de Dios, porque usted está confiado. El gozo viene de la confianza que usted tiene en Dios en los momentos difíciles. Sin Dios el miedo te paraliza, con Dios el miedo no te controla. Dios te da una razón para no tener temor. ¿Y sabes cuál es esa razón? Que la esperanza que nosotros tenemos está vivo. ¿Quién es nuestra esperanza? Cristo. Cristo es nuestra esperanza y nuestra esperanza está viva. Dijo el ángel, no está aquí. Tu esperanza, la que te da la libertad de ese temor que te destruye, tu esperanza ha resucitado. Por eso le dijo, no tengas miedo. Les dio una razón. No solamente les dijo, no tengas miedo, les dio una razón. Jesús está vivo. Eso significa que la muerte no era el final. Eso significa que la cruz no fue la derrota. Eso significa que la historia no había terminado. Y la razón por la que hoy no tienes que vivir con ese mismo miedo que estaban viviendo en ese tiempo los discípulos y estas mujeres e incluso estos soldados que no eran creyentes, es porque nuestra esperanza está viva, hermanos. Cuando yo sé que tengo esperanza en Dios, cuando yo sé que puedo confiar en Dios, yo sé que mi vida está segura en Él. Ahora, eso no quiere decir que todo en la vida me va a salir bien.
Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. O sea, todas las cosas obran para bien. No dice que todas las cosas te van a salir bien. Hay mucha gente que confunde ese versículo, ¿sí sabía usted? Dice, pero la Biblia dice que todas las cosas me van a salir. No, no. El versículo no dice todo te va a salir bien. No, el versículo dice todas las cosas van eventualmente a obrar para bien. Tal vez en este momento tú no lo ves. Tal vez en este momento tú piensas que esas cosas son duras, son difíciles. Pero esas cosas que tú ves duras y difíciles, aún las cosas que parecen malas, Dios las va a usar a la larga para que algo sea mejor para ti. No dice la Biblia, todo te va a salir bien, porque entonces estaríamos engañándonos nosotros. No, aunque algo nos salga mal, a la larga, aquello que para nosotros salió mal, puede ser que aquello esté en el plan de Dios para ayudarnos a nosotros a algo mejor de lo que nosotros pensábamos que íbamos a tener. En una ocasión cuentan una historia donde un ángel llevó a un hombre a que viera diferentes escenas de la vida. Y en una de estas escenas de la vida, un niño murió. En otra escena de la vida, este hombre, el ángel le permite ver cuando el ángel le permite ver al hombre cuando el ángel tiene que empujar al hombre y echarlo a un río. Y así vio varias escenas y después el hombre estaba enojado y le dice, oye, pero lo que más me indignó, habló de todas las escenas que había pasado y el ángel le dio una respuesta y le dijo, pero lo que más me indignó fue aquella escena donde vi cómo aquel niño murió y cuánto sufrió la madre de ese niño que murió. Y le dice el ángel, lo que tú no entiendes es que Dios sí sabe lo que va a pasar después. Mira, te voy a decir algo, le dice, si este niño no hubiera muerto de niño, iba a crecer, iba a ser un criminal, iba a terminar en la cárcel y le empezó a decir el ángel todo lo que Dios sí sabía. Porque lo que pasa, hermanos, es que Dios sí sabe lo que viene después. La pregunta es si nosotros confiamos en que Dios sabe lo que viene después, aunque yo no lo sepa. Y el ángel empezó a explicar a este hombre y este hombre se quedó pensando y dijo, ciertamente todas las cosas operan al final para bien de acuerdo a la voluntad de Dios para aquellos que aman a Dios. Aunque en el momento que nosotros lo estamos viviendo no lo veamos así, esa es la esperanza y la confianza que nosotros debemos de tener en Dios. Las cosas van a pasar. El dolor nuestro, el temor nuestro, vamos a experimentarlo. Eso no es duda alguna. La pregunta más bien es si a través de ese temor tú confías en Dios. Y tú dices, Señor, tú eres el que tienes el plan perfecto. Si yo quisiera que mi plan fuera diferente, yo quisiera que todo me saliera bien. ¿Quién no quiere eso? Todos queremos que todo nos salga bien. La pregunta es si aunque no nos salga bien a nuestros ojos, estamos confiados en que Dios tiene el control de nuestras vidas. Jesús está vivo. Entonces, la situación que muchas veces estemos pasando difícil no es definitiva. Tu dolor no es permanente. Tu historia no ha terminado mientras Dios te dé vida. Tu historia no ha terminado. Dios te impulsa hacia adelante incluso cuando el miedo sigue presente. Por eso le dice este ángel a las mujeres, vayan rápido y díganle a mis discípulos. Y luego Jesús se las encuentra y también les dice, no tengan miedo, vaya y díganle a mis hermanos lo que acaban de ver. Y díganles que se vayan a Galilea, allá los voy a encontrar. Las mujeres se fueron apresuradamente
Pero ve en el versículo 8 lo que sucede. Ve en el versículo 8 lo que sucede. En el versículo 8 le dice, vamos a ver si sí, aquí lo tenemos. Le dice, así que las mujeres se apresuraron a marcharse de la tumba. Estaban llenas de miedo, pero también llenas de ¿qué? Llenas de gozo. Dos emociones al mismo tiempo estaban experimentando. Se volvieron obedientes a pesar del temor. Estaban procesando todo lo que estaba sucediendo. Estaban procesando lo que había pasado el domingo de Ramos. Estaban procesando la muerte del Señor el Viernes Santo. Y ahora estaban procesando que, ahora eso era lo que Él quería decir, que resucitaría. Porque Dios había hablado al temor de ellas. Y eso no quiere decir que el temor se va a desaparecer. Eso lo único que quiere decir es de que a pesar del temor vamos a tener gozo. ¿Qué ocurre cuando respondemos con fe? Tercero y último, ¿qué ocurre cuando respondemos con fe? Puede haber miedo, pero también va a haber gozo en nuestros corazones. Esta es una de las imágenes más poderosas en la Biblia, ¿sabía usted? Puede haber temor en nosotros. Hay cosas que a mí me dan miedo. ¿Quiere que le diga una de las cosas que a mí me da miedo? Por ejemplo, a mí me da miedo que cuando yo estoy aquí, algo le pase a mi hijo. Sí me da miedo. Amo a mi hijo. ¿No les da miedo a ustedes que algo malo les pase a sus hijos? Claro que sí, ¿verdad? A mí me da temor. ¿Sabe qué me da miedo? Mi hijo no está casado. Y digo yo, Señor, no te pido que me le des riquezas, no te pido que me le des pobreza, dale lo suficiente, solo dale un buen trabajo, hazlo un buen hombre, pero sobre todo, dale una buena mujer, Señor. ¿No oran ustedes por sus hijos así? Seguro que sí, porque nos da miedo que les vaya mal en la vida, ¿sí o no? No queremos que les vaya mal en la vida, queremos lo mejor para ellos. Y entonces hay cosas que nos llenan de miedo a nosotros, pero a la misma vez estamos gozándonos en Dios porque sabemos que podemos confiar en Él. A través del temor, puedo seguir confiando en Dios. Miedo, pero llenos de alegría, llenos de gozo. Ellos seguían siendo humanos como usted y yo. Seguían procesándolo estas mujeres. Y la alegría aparece incluso en medio de la incertidumbre. El gozo, perdón, aparece en medio de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque la situación aún se estaba desarrollando. Ellas todavía no habían entendido bien todo. Pero algo había cambiado en el corazón de ellas. Se habían encontrado con la verdad, habían oído la voz del ángel de parte de Dios. Y cuando sabes que Jesús está vivo, la alegría es posible incluso en aquellos momentos inciertos. A nosotros nos gusta saber todo. Por eso esos que leen la mano, la palma y todo eso, tienen buen negocio con los latinos. A los latinos nos encanta conocer el futuro. Vaya que le lean la mano, hermano. Ese no es hermano, es primo. Ni primo llega, creo. Si alguien le dice que le vayan a que le lean la mano, dígale, necesita convertirse al Señor. Alguien que te hagan una limpia, no, el único que puede limpiar es Cristo. Él limpia con su sangre poderosa, nos limpia de todo pecado. Y el Espíritu Santo viene y mora en su vida. Pero muchas veces nosotros queremos saber todo. Queremos conocer todo, queremos saber todo y nos provoca un malestar el no tener control de las cosas. Y es porque muchas veces no hemos aprendido a tener confianza en Dios como debe de ser. Pero tenemos que entender que Jesús está vivo, hermanos. Que no estamos solos, que Jesús te va a encontrar en el camino cuando tú te sientas lleno de temor. Es por eso que dice en el versículo 9 que de repente Jesús se encontró con ellas. Y esto es todo.
Eso es todo. Iban de camino, siguieron procesando, todavía estaban sintiendo de esta manera y de repente aparece Jesús y les dice de nuevo, no tengan miedo, les dice una vez más Jesús. Se lo encuentran y les dice, no tengan miedo. Ahora, voy a terminar con una cosa aquí bien importante. ¿Sabes tú cuántas veces cuántas veces la Biblia dice, no tengas miedo? La Biblia dice, no tengas miedo 365 veces. Exactamente. ¿Eh? Ahora tú dirás, qué casualidad. ¿Tú crees que en Dios hay casualidades o hay propósitos? Hay propósitos. Hay un propósito por el cual Dios dice eso. En la Biblia encuentras 365 veces que la Biblia dice, no tengas temor, no tengas temor. ¿Cuántos días tiene el año? 365. ¿Qué cree usted que por casualidad Dios hizo? No, no es casualidad, ¿verdad? Lo que pasa aquí es que por cada día del año, Dios sabe que diariamente nosotros tenemos temor de algo. Y en ese temor, lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que Dios dice, el no tengas temor de ayer ya terminó, aquí está el temor, el no tengas temor de hoy. Hay uno para cada día. Cada día te enfrentarás a algo que podría darte miedo, pero cada día te recuerda, Jesús te dice, yo estoy contigo, no estás solo, el miedo no tiene por qué controlar tu vida. Así que el miedo va a aparecer, hermanos, pero el poder de la resurrección de Cristo nos debe de dar seguridad en que el miedo no es el fin, en que el miedo no tiene por qué controlar tu vida, en que el miedo no tiene que tenerte en una situación destructiva, de que Dios te puede dar gozo en medio de esos momentos que te llenan de temor. Pero para eso es importante que tú decidas entregarle tu vida al Señor. Con Dios, el miedo es muy diferente que cuando no estamos con Dios. Cuando Dios no está en tu vida, el miedo te paraliza, el miedo te estanca, el miedo te destruye. Cuando tú estás con Dios, a pesar de los problemas de la vida, puedes experimentar el gozo aun cuando tienes también miedo. Porque sabes que hay un propósito en todo lo que Dios permite en tu vida. Padre, te damos gracias, Señor, en este precioso día. Gracias, Señor, por permitirnos experimentar este tiempo tan maravilloso en este día de resurrección, Señor. Señor, es tan maravilloso saber que el temor que tanto destruye al ser humano puede ser anulado, puede ser aniquilado, Señor, por ti. Y por el poder, Señor, que nos muestra la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Señor, hay personas que han vivido con tanto temor por tantos años. Y en este día, Señor, queremos orar por cada uno de ellos. Y queremos decirte, Señor, que toque sus corazones, que transforme sus vidas, para que cada persona que experimente este miedo por mucho tiempo pueda también, Señor, experimentar el gozo y la paz que solo viene de ti, Señor. Que este día de resurrección, Señor, no solamente sea otro día más de celebración, pero que este día de resurrección sea un día maravilloso, en el cual yo, mis hermanos, mis hermanas puedan decir, sí, sí, tenemos miedo porque son emociones que vivimos, que sentimos,
pero a la vez tenemos gozo porque sabemos en quién hemos confiado nuestras vidas. Padre, te entregamos nuestros corazones, te entregamos nuestras vidas y entregamos el control de nuestras vidas, Señor, a ti. Que este día, Señor, podamos salir de este lugar pensando que a pesar del temor que tengamos de cualquier cosa, de cualquier persona, de cualquier situación o circunstancia, vamos a confiar y vamos a tener gozo en medio del temor. Gracias te damos, Señor, por este día tan precioso como es el día de resurrección. Agradecemos, Señor, tu bondad y tu misericordia para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Así